Yo soy Kevin Zambrano, R2 de aquí de Medicina Interna. René Castañeda, R4 aquí de Medicina Interna. Muy bien. Bueno, para empezar con la definición de nódulo tiroideo, lo que nos marcan las revisiones y las guías es que se caracteriza por ser una lesión en la glándula tiroidea que tiene la característica de ser radiológicamente distinta al tejido normal. En proporción de los hallazgos benignos y malignos, vamos a encontrar que la gran mayoría de estos hallazgos se van a ver benignos en un 90% y el 95% de estos va a ser asintomático. Hay algunas características, algunas clasificaciones generales que tiene el nódulo tiroideo, dentro de las cuales vamos a encontrar que se puede clasificar, dividir por frío, normal o caliente, dependiendo de la función. Si la función está disminuida, de ese tejido, esa lesión, está normal, entonces tiene un aumento de la absorción en el gammagrama. Otra forma en la que lo podemos clasificar es si es un nódulo solitario, es una enfermedad tiroidea nodular y multinodular, que es lo que vamos a ver más adelante, que es el bocio multinodular, tóxico y no tóxico. Y por último, de manera sencilla, pues van a ser lesiones encapsuladas o nódulos anematosos. Súper. Hablando de algo de los factores de riesgo de estos nódulos tiroideos, en cuanto a nódulos tiroideo per se, vamos a tener que factores de riesgo son el sexo femenino, un índice de masa corporal elevado, síndrome metabólico, deficiencia de yodo, exposición a radiación, enfermedades autoinmunes como Hashimoto, como Graves, el tabaquismo, y lo que se marca como factores de riesgo propios de malignidad para cáncer de tiroides está el sexo masculino, la detección a cortas edades, de menos de 70 años o cuando se diagnostica mayores de 70 años, que haya recibido radiación ya sea en cabeza, cuello o médula ósea y que tenga familiares directos que hayan tenido ya antecedente de cáncer medular o neoplasias endócrinas múltiples tipo 2 o ese tipo de cosas. Bien. En cuanto al cuadro clínico que nos va a dar un nódulo tiroideo, como les comenté en el inicio, es una entidad que es meramente asintomática en su gran mayoría. Va a depender mucho de dónde esté ubicada la lesión y cuál sea el tamaño de esta lesión. Algunos síntomas que nos puede dar es la sensación de cuerpo extraño, más que nada cuando el tamaño de estos nódulos rebasa los 3 centímetros, está cerca de la tráquea. Puede presentar linfadenopatías, puede presentar parálisis de las cuerdas bucales. Si tiene, si tiene hiperfunción, vamos a verlo como un hipertiroidismo o como un hipotiroidismo. Puede presentar datos de disfagia, de asfixia o de hemorragia. Como les comenté, depende de la posición donde esté. Nódulos más que nada caracterizados en el lóbulo izquierdo, posteriores y que estén comprimiendo el esófago cervical. Como pueden ver, pues este es el signo que muchos hemos visto en la facultad, ¿no? El signo de Pemberton, que es cuando el paciente eleva los dos brazos y tiene pues este signo característico, ¿no? Que es la obstrucción y la rubicundez en la cara. Bien. Como les comenté, la verdad es que casi el 50% de estos nódulos son hallazgos en la exploración física usual. El 50% se detectan de esta manera, como incidentales. Entonces, por eso hay que tener un poquito más de énfasis, ¿no? En la exploración en pacientes que tengan estos factores de riesgo que previamente comentamos. Bueno, para hacer un algoritmo diagnóstico y llegar a si se ya sea ultrasonido o todo eso, vamos a empezar por este algoritmo un poco resumido. Entonces, tenemos que ya encontramos una lesión, ¿no? Un nódulo palpable de tiroides, o detectamos por ahí en algún estudio de imagen que ya tiene, que es una lesión que está más grande de 1 centímetro. Ya con esto ya se ganó su estudio de imagen y se ganó sus pruebas de función tiroides. Aquí me gustó combinar este otro algoritmo que es inmediatamente si detectamos una lesión, independientemente si mide más o no de esto, y tiene síntomas de obstrucción,
estridor, dificultad para respirar, todo eso, pues hay que referirlo directamente a urgencias porque pues, puede estar comprometida la vía aérea, ¿no? Y pues referir directamente al endocrinólogo. Muy bien. Entonces, una vez que ya detectamos que un paciente tiene una lesión tiroidea, ya le pedimos toda la función hepática y estamos pensando en solicitar un ultrasonido, pues vamos a continuar con la segunda parte, ¿no? ¿Qué es lo que le vamos a buscar en el ultrasonido? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros ver de ese ultrasonido? Lo que la manera de estadificarlo más común es por T-RADS. O sea, T-RADS lo que nos va a describir es composición, ecogenicidad, forma, márgenes y si hay alguna lesión adentro, como microcalcificaciones y todo esto. Entonces, de todos estos criterios, nos va a dar una puntuación, ¿no? Si es quístico, pues va a dar 0. Si es sólido, nos va a dar 2. Y así en cada área, ¿sale? O sea, a nosotros como tal no nos interesa saber tanto si es... o sea, nos interesa más que nada saber el resultado de todo esto, pero hay que saber qué es lo que se mide en este tipo de pruebas, ¿no? Y en esta otra tabla están las interpretaciones de estos puntajes de diferentes clasificaciones, como aquí les comenté, es el T-RADS. T-RADS 1 son 0 puntos y se caracteriza por ser benigna. T-RADS 2 son 2 puntos. T-RADS 3 son 3 puntos. Y pues aquí se va subdividiendo, ¿no? Ya T-RADS 5 sería más de 7 puntos. Otras maneras de clasificarlo está Keywords, que es por un sistema coreano, y que es el inglés, el UKVTA, que más que nada va a ser lo mismo, ¿no? Pero pues hay que conocer estos tipos diferentes de estadificarlo. Lo que con ¿Ahí me esto. escuchan? Ah, perdón, sí, Doc. Sí, ok. Entonces, miren, yo creo que esto es bastante importante para la decisión de qué nódulo se va a biopsiar o qué nódulo, pues no requiere más que una vigilancia. Y estas características que aquí se mencionan son bien importantes. Desde el punto de vista clínico, aquel paciente que tenga disfonía o que tenga disfagia, es muy difícil que un nódulo te produzca una obstrucción de la vía aérea. O sea, si eso llegara a pasar y es un crecimiento rápido, generalmente te los hacen los anaplásicos y esos tienen un pronóstico muy malo, pero no es frecuente que te obstruyan la vía aérea. Pero esos dos datos que les digo, la disfonía y la disfagia, son datos clínicos que te deben de hacer sospechar en que no hay algo bien y te obligan a buscar a hacer la biopsia. En realidad, tamaños de más de 4 recorrelacionan más, aunque el riesgo empieza como había mencionado, arriba de 3. Y entonces las características clínicas que se les menciona aquí es obviamente un nódulo sólido versus un quístico, pues el quístico va a ser una lesión benigna muy probablemente. En cuanto a la ecogenicidad, eh, aquellos que estén hipoecogénicos, cuando hablamos de todos estos, inclusive en el pasado, antes de hacer la clasificación de TIRATS, decíamos, ¿cuál es el dato clínico que te orienta a pensar en malignidad? Eran dos, que fuera hipoecogénico y que tuviera microcalcificaciones. Esos dos datos en el ultrasonido, con esos dos piensen que algo está mal, que puede tratarse de un nódulo maligno. Son los que tienen un valor predictivo muy importante que supera el 90%. Entonces, eso es algo bien importante, ¿no? Este, y en el área del endocrino hablábamos de los nódulos, que el endocrino es benigno porque siempre son gorditos. Entonces, si es más ancho, pues evidentemente que alto, son benignos. Pero si ustedes encuentran nódulos que son muy altos, digamos un nódulo como si fuera una perspectiva delgado, pues ese no, ese tiene riesgo de malignidad. Y quizá los bordes en realidad, este, eh, eh, pues sí cuentan para decir este nódulo no está bien. Sin embargo, no tienen o no juegan un papel tan importante como lo comentaba, el que fueran hipoecogénicos,
o bien con microcalcificaciones. No olviden esos dos datos. Si el paciente tiene disfonía o tiene disfagia y en el ultrasonido encuentran un nódulo que sea hipoecogénico con microcalcificaciones, aguas. Ese nódulo es altamente sospechoso y tendrán que estudiarlo, ¿no? Gracias, maestro. Gracias, doctor. Bien. Bueno, una vez que ya tenemos estas características de ultrasonido, la otra cosa es ver las pruebas de función tiroidea. Aquí nos lo marca como pruebas de función tiroidea normal o altas o pruebas de función tiroidea bajas, ¿no? Que yo encontré que el corte que utilizaban acá era 0.2, o sea, bajas. Primer escenario, pruebas de función tiroidea bajas, menos de 0.2, ya tiene indicación de realizar una gamografía con tecnesio 99 y ver si realmente es un nódulo funcionante o no. Si tiene... Okay. Okay. Y si es unas pruebas de funcionamiento normal o altas, ya hay que considerar una aspiración que es lo que vamos a ver en un momento, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones como tal de que nosotros llevemos a un paciente, además de las pruebas, a una aspiración por agutafil? Bueno, entonces vamos aquí, ¿no? Pedimos la TSH, vemos el ultrasonido, pero aquí hay algo característico en cuanto a las pruebas de laboratorio. O sea, calcitonina, pedir, no pedir, es lo que vamos a ver en este momento. Tenemos ya pruebas de funcionamiento hepática, tenemos ya ultrasonido. Es la evidencia que tenemos nosotros sobre el uso de la calcitonina como diagnóstico de cáncer de tiroides, o cuál es la función que nosotros le podemos, o en la que nos podemos apoyar. Lo que menciona la bibliografía es que si la calcitonina basal se eleva por niveles más allá de 100 picogramos de normal, el diagnóstico de cáncer medular es común, pero la sensibilidad pues sigue siendo baja, ¿no? Tiene una sensibilidad del 60% y se menciona que la especificidad es del 100%. Pero ¿qué nos mencionan las guías respecto a la calcitonina? Lo que nos dice la ATA es no hacerla de manera rutinaria, hay que hacerla de manera dirigida. Ahora voy a comentar algunos puntos en los cuales nos podemos apoyar. Y lo que dice la AACG es igual, no recomendarla de rutina, bueno, aquí es un poquito más tajante, sí, no pedirla de manera rutinaria, ¿no? Todo paciente que se sospecha de malignidad en un nódulo tiroideo. Bueno, pues, ¿dónde sí nos es útil? ¿O dónde sí nos recomienda que lo utilicemos? Pacientes que tienen antecedente de cáncer medular de tiroides, estaría bien utilizarla. O pacientes en los cuales van a cruzar por un procedimiento quirúrgico, ¿no? Tener una basal y posterior a la cirugía, eso podría ser útil en estos casos. Y bueno, ahora sí, aspiración o no aspiración. ¿Cuáles son las indicaciones que tenemos de hacer un aspirado por aguja fina? Como ya comentamos previamente, pues según la ATA, pacientes que tengan alto riesgo según su clasificación van a tener del 70 al 90% de que tengan pues algo de cáncer. Intermedio de 10 a 20, de bajo riesgo pues, va a ser de 5 a 10%, muy bajo riesgo va a ser 3%. ¿Cómo interpretamos esto? Pacientes de alto riesgo, con las características ultrasonográficas que ya comentamos, si la lesión mide más de 1 centímetro, ya tiene la indicación de tomar este tipo de biopsia y referir al endocrinólogo, ¿no? Y si no, si tiene menos de 1 centímetro, hay que referir al endocrinólogo, si no la muestra en ese momento. Riesgo intermedio, igual, más de 1 centímetro, hay que tomarle la muestra con la aguja fina, y si no, pues igual valorarlo en 1 a 2 años. De bajo riesgo, hay que referirlo al endocrinólogo si mide más de 1.5 y darle seguimiento si mide menos de esto, ¿no? Entonces, en este paso ya llevamos nosotros nuestras pruebas de función tiroidea, ya le tomamos ultrasonido y ya le hicimos aguja fina, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué le vamos a hacer a este paciente? Pues bien, tenemos ya todo esto que comentamos. Ahora sí, diagnóstico molecular.
lo que vamos a ver un poquito más adelante, va, va, va a ser importante porque depende que si nos salen algunos genes alterados, si tiene una indicación de tiroidectomía, ¿no? Entonces, en cuanto a las pruebas moleculares, las mutaciones que se ven principalmente en los cánceres de tiroides van a ir al MAP y al MAPK, y los genes principales que vamos a ver nosotros mutados son. Entonces, si nosotros encontramos mutaciones en el gen BAF, vamos a tener que el 45% de estos cánceres van a ser cánceres anaplásicos, ¿no? Y el 40% van a ser papilares. Otro tipo de lesiones, otro tipo de alteraciones en estos genes son en los RAS. Si encontramos en el RAS, o sea, son de 40 al 50% para cánceres foliculares. Y por último, si encontramos mutaciones en el TER, va a haber un 70% de probabilidades de que nuestro paciente curse con un cáncer anaplásico, ¿no? Igual con el TP53. Y bueno, ¿a qué pacientes se les va a hacer este mapeo genético? Como les comentaba, sirve para esto, ¿no? Nosotros ya tenemos una aguja fina, lo vamos a mandar a citopatología, según la clasificación de Bethesda, que es esta, que se clasifica como 1 cuando no llegamos al diagnóstico, que es alrededor del 30%, como vimos anteriormente. Tiene un porcentaje de malignidad del 5 al 10%. Si es 2, va a ser benigno. 0 a 3. Si es 3, va a ser indeterminado. Va a ser del 20 al 30, como comentamos. Y por último, si tiene lesiones atípicas o lesiones moleculares, igual va a ser del 5 al 40, perdón. 5, sospechoso, y 6, maligno, ¿no? Entonces, esto lo trasladamos acá. Si sale uno no diagnóstico, pues hay que repetir la biopsia por aspiración de aguja fina, ¿no? Si es benigno, o sea, si es 2, hay que darle seguimiento de 6 a 18 meses. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, los puntos de corte. Si es de 3 a 4, o sea, indeterminado, 20%, aquí es donde estos pacientes son los que se benefician de este mapeo genético, ¿no? Si tenemos un Bethesda de 3 a 4, pero, o sea, no sale indeterminado, aquí nos podemos apoyar de este mapeo genético para ver si va a ser sospechoso de malignidad y va a ir directamente a cirugía, ¿no? O si es que sale negativo, pues va a ser benigno y va a tener su seguimiento de 6 a 18 meses según las características ultrasonográficas de alto riesgo, que vamos a ver un poquito más adelante. O si es un Bethesda 5 a 6, ya la sospecha de malignidad está ahí, entonces ya tiene indicación de cirugía, lobectomía o tiroidectomía total, ¿no? Que es lo que se valora. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ahí me escuchan? Ahí te escuchamos. Ok. Bueno, ya habían comentado de manera universal, ustedes deben de considerar biopsiar cualquier nódulo en cualquier T-Rex cuando tiene más de 1.5 centímetros. Biopsiar un nódulo entre 1 y, y 1.5 centímetros se deja en los pacientes, como bien se menciona, con alto riesgo de malignidad, que hay algunos que ponen en riesgo moderado, pero en realidad parece ser que tiene mayor riesgo, o sea, bueno, es obligatorio cuando tienen un TRAC5, ¿no? Que sería por el ultrasonido, el biopsiarlo. Si se queda en un TRAC4, pues ese es ahí donde hay la controversia, si entre 1 y 1.5. Pero bueno, generalmente los biopsiamos en la vida real. En cuanto a los reportes de Bethesda, pues como bien comentas, si te sale un Bethesda 2, haces la biopsia, bueno, ya tienes el reporte. Aquí lo que tenemos que hacer es hacer un seguimiento y como bien menciona, ahí es muy amplio, de 6 a 18 meses. En realidad, no lo debemos de hacer antes de 8 meses el seguimiento porque es muy difícil evaluar la velocidad del crecimiento del nódulo. Pero sí entre 8 y 12 meses hacer el ultrasonido, y si crece más del 30% en 2 diámetros o más del 50% en un diámetro, entonces ese paciente hay que repetirle la biopsia. Luego tenemos el Bethesda 3. Ese es el dolor de cabeza y es en donde está lo más controvertido. Lo voy a dejar al último.
Bethesda 4 es el que se reporta o el que responde como una neoplasia folicular. Aquí, ¿qué hacemos? Se explica al paciente cuál es el riesgo de tener cáncer de tiroides. Un Bethesda 4 tiene un 30% de riesgo de que sea cáncer de tiroides y un 70% que sea un adenoma folicular. Aquí los mandamos a cirugía en la vida real, no hacemos ni siquiera en la priva se hace el, el mapeo genético porque es muy caro. Y entonces la conducta es mándalo a cirugía y obviamente, si tienes ahí la posibilidad de el paciente pueda tener el pago del patólogo, le haces el transoperatorio, si te sale cáncer, quitas la tiroides y buscas nódulos. Y es más rápido, es más costo efectivo. El Bethesda 5 y el 6, esos se van a quirófano. Evidentemente, el riesgo de malignidad de un Bethesda 5, Bethesda 5, perdón, es que como se escucha mi voz que repite, por eso me confundo. El Bethesda 5 tiene una probabilidad de malignidad del 70% y el Bethesda 6 una probabilidad del 90%. Esos se van a quirófano. En el caso del Bethesda 3, que era el que les decía que ese es el controvertido, el que es difícil, esos pacientes, ¿qué hacemos en las instituciones públicas? En realidad se divide en 3A y en 3B. El 3A generalmente es seguimiento por ultrasonido, ¿sí? Lo vamos siguiendo y vamos viendo si va teniendo este crecimiento del nódulo y con el seguimiento cada 12 meses por ultrasonido. Si vemos que crece, se repite la biopsia. El riesgo de repetir la biopsia es que corres con una mala suerte de que te reporten un Bethesda 2. Y si te reportan un Bethesda 2, porque no le diste en donde estaba la lesión, pues tienes un error quizá diagnóstico. El riesgo de que sean malignos es del 15%. Entonces, no es nada despreciable. Entonces, en este grupo de pacientes, lo ideal sería hacer el mapeo genético. Pero ¿cuál es el problema del mapeo genético? Que te predice en realidad que es maligno. O sea, el hecho de que salga negativos no te descarta que, que, que vaya a ser maligno. O sea, el problema es que nada más te corrobora que, salen positivos, pues sí, hay que operarlo, ¿no? Pero salen negativos, no te descarta que en el futuro pueda de ese paciente tener el cáncer de tiroides y que pues nada más no tenía esas mutaciones, ¿no? Ese es el gran problema del mapeo genético, que afuera te están costando entre unos 45 y 60,000 pesos y que a veces los seguros de gastos médicos no te los cubren. Entonces, ese es el gran problema del mapeo. Entonces, cuando hacemos el tratamiento quirúrgico, pues es más rápido y eso ha llevado a que en la vida real, ¿qué hacemos cuando sale un Bethesda 3? Yo prefiero mandarlos al cirujano. Me apoyo mucho del ultrasonido. Si veo adenopatías y veo que tiene un TIRAT 5, aunque me haya salido un Bethesda 3, mejor lo opero. Eso es lo que yo hago en la práctica real, porque tener el mapeo, pues aquí en esta institución no lo tenemos. Y afuera, sí está muy caro. Y lo que les decía, el hecho de que salgan negativos no les exenta de que no vaya a desarrollar el cáncer de tiroides. Ese es el gran problema con el Bethesda 3. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Tiene alguna pregunta? Todo claro, amigo. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Bien. Muy bien. Ahora, en cuanto a tratamiento, lo vamos a dividir en tratamiento no quirúrgico y tratamiento quirúrgico, ¿no?
El tratamiento no quirúrgico, vamos a tener dos vertientes aquí. Pacientes que van a tener indicación de aspiración por aguja fina o pacientes que no van a tenerlo, ¿no? Ya lo mencionamos previamente, algunos rápidos, pacientes, bueno, algunos lesiones de más de uno, como comentó el doctor, o que tengan alto riesgo por ultrasonido. Entonces, bueno, tenemos aquí ya que nos lo clasifica como benigno, ¿no? Bethesda 2, si tiene alto riesgo por ultrasonido, va a tener que repetir la aspiración por aguja fina en 12 meses. Si es de riesgo intermedio o bajo, hay que repetir el ultrasonido. Si es bajo, va a ser de 12 a 24. Si es muy bajo, va a ser hasta 2 años, ¿no? De otro lado, pacientes que no tienen indicación, hay que ver este nódulo. Si son nódulos menores de 1 centímetro, hay que repetir el ultrasonido de 6 a 12. De intermedio, hay que repetirlo de 12 a 24. Y de muy bajo hasta 2 años. Bien. Entonces, las vertientes que nos van a dar acá es que si no hay cambios en estos ultrasonidos, pues hay que repetirla. Si es de alto riesgo, de 6 a 12, de riesgo intermedio de 12 a 24 y de bajo riesgo hasta 24 meses, ¿no? Si encontramos nuevos hallazgos o crecimientos, como comentó el doctor, hay que repetir la aspiración por aguja fina. Si nos sale otra vez Bethesda 2, nos regresamos al algoritmo que mencionamos al inicio. Si nos sale Bethesda 1, hay que repetir la aspiración. Igual, si tiene indicación si tiene indicación de más de un centímetro de alto riesgo, pues, si es intermedio o maligno, de 3, 4, 5 o 6 de Bethesda, hay que especificar o hay que manejarlo como un riesgo. El tratamiento quirúrgico, como se mencionó previamente, va a ser para pacientes con un Bethesda 3, que va a tener lesiones atípicas o va a tener lesiones pelliculares con un 10 a 30% de malignidad. Y pues aquí se va a considerar el tratamiento quirúrgico. Neoplasias foliculares, es decir, Bethesda 4, de 25 a 40, como se mencionamos, ya va a tener indicación de cirugía. 5, sospechando en un cáncer papilar de tiroides, en un medular de tiroides, o que sea metástasis, igual, indicación de cirugía. 6, igual, indicación de cirugía, pensando en estos diagnósticos también, ¿no? Lo que encontré es que se debe considerar en pacientes que tengan un crecimiento de más de 4 centímetros, aunque tengan características benignas, hay que considerarlos como posible malignidad, ¿no? Y hay que estarlos monitorizando más frecuentemente. Y si es que aparecen datos de comprensión, pues, y ya tiene indicación acá de cirugía, ¿no? Con estas características. Y bueno, aquí pasamos al boce multinodular no tóxico. El boce multinodular no tóxico. Bueno, no sé si hay alguna duda antes de que comencemos con el boce. Con todo esto. Si tendríamos que hacer un resumen rápido, dejaría nada más, a ver si me silencian porque se oye ok. Se dejaría entonces, paciente que tenga nódulo de más de 1.5 por ultrasonido, considerar la biopsia, así, sin otras características, ¿no? En términos generales. Paciente que tenga disfonía, disfagia y que tenga un nódulo tiroideo de más de 2 centímetros con moderado riesgo o más de 1.5 con alto riesgo, estamos hablando TIRAD 6, alto riesgo, TIRAD 5, TIRAD 5, alto riesgo, TIRAD 4, moderado riesgo. Ese paciente, entonces, se debe de sospechar en que sea maligno, ¿ok? Y obviamente, pues la biopsia va a ser tu driver para decir qué vas a hacer. Entonces, del 4 para el 6 se operan, todos se van a cirugía. El 2 se vigila y el 3 dependerá en la vida real, de si hay adenopatías y está con un TIRAD 5, mejor métanlo a cirugía. Esa es mi recomendación.
Gracias. Eso. Bueno, hablando de bocio multinodal no tóxico, la característica principal que va a tener este es que se va a caracterizar por ser múltiples nódulos. Son más de dos que tengan la característica que no sean funcionantes y que tengan niveles de TSH normal y que tengan niveles de libre normal. Hablando de la epidemiología, la causa más importante de esta es la deficiencia de yodo. Se ha reportado que va de 30 a 40% en mujeres y 20 a 30% en hombres. La prevalencia en este estudio es que si encontramos nódulos de más de 10 milímetros detectados por ultrasonido en esta corte que les comenté de 4,000 pacientes, 11,5 de estos pacientes se les encontró una deficiencia leve de yodo y otro 11% una deficiencia de yodo moderado. Hablando de la etiología y la patogénesis de los bocios multinodulares no tóxicos, se comenta que no está bien establecida cuál es la patogénesis y la etiología precisa de estas formaciones multinodulares, pero lo que sí se menciona es que se ha encontrado que a lo largo de toda la evolución de estos padecimientos, el tener hemorragias o el tener fibrosis o que se deposite calcio ahí o que se necrosen ciertas partes de estos, va a propiciar a la generación de más nódulos. Y estos pueden estar asociados a carga genética. El patrón que se tiene principalmente es herencia autosómica dominante, alteraciones en el gen NNG1 o deficiencias de yodo, como les comenté, tabaquismo, vejez y el sexo femenino. Hay una revisión un poquito interesante sobre el síndrome de Neisser, que es una patología que se caracteriza por ser autosómica dominante. Es la creación de múltiples, o la generación, perdón, de múltiples entidades benignas desde etapas tempranas. Entonces, el detectar bocios a nivel de la infancia y todo eso es propicio a que el paciente en el futuro pues, pueda tener cáncer o que pueda tener un bocio no tóxico. Hablando de la presentación clínica, pues vaya que la presentación es muy similar a los nódulos únicos, solitarios. Depende mucho dónde estén ubicados. Si nos dan datos de comprensión, como disfagia, sensación de asfixia, obstrucción, pero nos van a dar múltiples signos. Pueden darnos crecimiento rápido, o, perdón, lo que nos van a dar principalmente va a ser dolor, se va a notar el agrandamiento. Pueden tener síndrome de Vena-Cava, el signo de Pemberton, como lo mencionamos previamente, y pues algunos datos de malignidad o lo que tenemos que comentar respecto al bocio no tóxico es que en algún cierto porcentaje van a evolucionar a bocios multinodulares tóxicos, ¿no? Y los signos y síntomas que tenemos de malignidad es que tengan un crecimiento rápido de uno o más nódulos, que sean nódulos duros, que estén muy adheridos a las estructuras adyacentes, que tengan parálisis de las cuerdas faciales o que tengan linfadenopatías regionales. Hablando del diagnóstico, podemos decir que es un bocio multinodular no tóxico cuando tenemos más de uno que no tienen secreción de hormona tiroidea, que no están funcionantes para ello. Entonces tenemos que, en cuanto más, si tenemos, digamos, nódulos más grandes, más de 1 centímetro, vamos a tener más riesgo que sea malignidad y que vayan a requerir una biopsia por aspirado, ¿no? Entonces, como le comenté, tenemos estas características de los nódulos, en número, en funcionalidad y con este patrón de pruebas de funcionamiento hepático. Vamos a encontrar TSH normal y T4 libre normal. Oye, en ese ultrasonido que muestras ahí, ¿cómo lo describirías? Perdón, Master, no te escuchamos. Ah, que en ese ultrasonido que tienes ahí en la diapositiva, ¿cómo lo describirías? Y por ejemplo, tenemos las tiroides, es el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Vamos a tener algunos nódulos múltiples, es uno y es otro en ese sentido. La verdad es que no. Uno es sólido, que es y este es quístico. Más que nada la distinción que tenemos uno de los. Pero, ¿qué más? O sea, acuérdate qué es lo que tenemos que describir del nódulo. Lo que tenemos que describir es la felicidad, es la forma, son los relieves,
Y ese tiene A ver, microclasificaciones empieza o si no, describiendo el lado derecho. el tamaño. Entonces, la forma es los bordes, es la ecogenicidad, ese tiene o no microclasificaciones, y pues más que nada es lo básico, ¿no? El resumen. Ok, ¿podrías describir tomando esos elementos el nódulo derecho? Sí, pues, te da poquito, pero pues lo intento. Bueno, en el lóbulo derecho tenemos una lesión que se caracteriza por ser, es redonda de bordes hiperecoicos con un contenido quístico, no se le ven microcalcificaciones y pues parece que mide, eh, bueno, no sé cuánto, no se ve mucho aquí. Sí. Está tocando o está abarcando prácticamente la totalidad del lóbulo derecho, ¿no? Entonces es un nódulo mixto que tiene componente quístico y si tiene componente quístico, pues el riesgo de malignidad es bajo, ¿no? Ahora, la pregunta que le hago al residente, ¿cuál deberías de biopsiar de esos dos? ¿El izquierdo o el derecho? El izquierdo. El componente sólido, que si bien es cierto, ¿cómo está la ecogenicidad? Parece que está, parece que está homogénea. Isoecoico se dice, Isoecoico. isoecoico. Si tuvieras que picar, ves dos zonas, una que es hipoecogénica, a diferencia del resto, incluso tienes una zona que está anecoica, que habla que trae un quistecito pequeñito. Si puedes biopsiar y dirigirla por ultrasonido, tendrías que picarle al sólido, pero en la región donde está hipoecogénica. Ese debería ser tu target en la biopsia. ¿Sí lo ven? A ver si lo puedes señalar para que se vea. Sí, es que no tienen señalador. No, sí le puedes en la computadora poner señalador. Si se puede biopsiar, me iría a esta zona. Si es dirigida por ultrasonido, esta es la zona que voy a buscar para biopsiar, porque es la zona hipocogénica. Cuando sea hipocogénica es lo que te da más probabilidad de ser vivo. Aunque es isocogénico, pues es una lesión que yo creo que lo pusieron como un T-Rex 2. No creo que le hayan dado más. Hay un taller que hacemos allá en endocrino, que es de nódulos tiroideos, y se ponen puras imágenes. Si ustedes buscan, hay una calculadora en línea que la pueden hacer ustedes, busquen T-Rex. Y traten de hacer y entonces con eso, ustedes lo van a hacer. Si quieren, háganlo. Es sólido. Les da un T-Rex 3. Ya es sólido. Sí, lo vas a poner. ¿Cuál es? ¿Qué alto? ¿No?
Y es también de y explicaciones. Las tres. Entonces, digo, es muy fácil sus imágenes y la van calculando. Inclusive hay el problema, por ejemplo, yo discuto mucho con Salud Digna, que es hijos, radiología y